En el vídeo de hoy me encantaría enseñarte cómo gestionar tu tiempo si eres estudiante. Ya que sí, estudiar, trabajar, aprender idiomas o lenguas extranjeras, empezar tus proyectos de emprendimiento, potenciar tu persona y desarrollar tu carrera profesional, es perfectamente posible hacerlo al mismo tiempo, pero evidentemente requerirá de que aprendas y apliques una estrategia específica para organizar tu tiempo. ¿Y por qué este vídeo es tan crucial para ti? Bien, vida solo tenemos una. Nuestro tiempo es muy escaso y hay tantas ambiciones que satisfacer, objetivos que cumplir y experiencias que vivir que tenemos que ser muy inteligentes en cómo organizamos y estructuramos nuestro tiempo. Hace muy poco me gradué, pero fue toda una odisea que tuve que recorrer para llegar a este punto. Para graduarme de la Sorbona y poder estudiar en Columbia University en la ciudad de Nueva York y convertirme en uno de los mejores estudiantes de las mejores universidades del planeta, todo y siendo extranjero, tuve que aprender el francés desde cero, mantener varios trabajos a la vez para poder financiarme mis estudios, postular tanto a becas de instituciones públicas como privadas, al mismo tiempo que continuaba potenciando mi desarrollo personal, seguía hábitos saludables y hacía deporte de forma religiosa y cotidiana, al mismo tiempo que integraba todo tipo de asociaciones, estudiantes para potenciar mis habilidades y soft skills y gestionaba mi tiempo de forma inteligente para poder pasar el tiempo necesario con mi maravillosa pareja. Y cuando entré en Columbia University en la ciudad de Nueva York, el ritmo no cambió, solo fue incrementando. Y reflexionando un poco sobre mi éxito académico, sobre este progreso de los últimos años, me he dado cuenta que uno de los pilares ha sido la forma en cómo yo he gestionado mi tiempo. Es por eso que en el vídeo de hoy me encantaría enseñarte cómo gestionar tu tiempo si eres estudiante. Así que vamos con el primer paso, que es maximiza tus notas invirtiendo menos tiempo. Hay un concepto en economía llamado ley de los rendimientos decrecientes. Según esta ley, incrementar la cantidad de un factor productivo en la producción del bien o servicio en cuestión provoca que el rendimiento de la producción sea menor a medida que incrementamos este factor. Después de toda esta parafernalia y esta definición tan compleja, yo lo traduzco al cristiano para que todos aquí lo podamos entender. Lo que nos está diciendo esta definición, este concepto, es que cuanto más tiempo, esfuerzo, energía tú dedicas a una tarea, materia o examen, evidentemente el margen de mejora va decreciendo. ¿Esto cómo se traduce en las notas? Bien, si tú tienes un 9 en biología y un 4 en matemáticas, sí que eres muy bueno en biología y podrías obtener un 10, pero la probabilidad de que saques un 10 es muy pequeña porque el margen de mejora es muy reducido. Por ende, es mucho más inteligente utilizar ese tiempo que hubieras invertido en biología para pasar al 10, invertirlo en matemáticas, ya que el margen de mejora es elevadísimo. Y pasar de un 4 a un 6 o a un 7 en matemáticas siempre será mucho más fácil que pasar de un 9 a un 10 en biología. Con esto lo que os quiero decir es que tenéis que comprender muy bien hacia dónde, en qué y cómo invertís vuestro tiempo y energía a la hora de estudiar. Busca siempre cumplir con esta regla. Pasamos al siguiente paso. Estudia inteligente y no duro. Hablando sobre economía hay un principio que nos puede dar muchísimas claves sobre cómo aprovechar mejor nuestro tiempo para trabajar inteligente y no duro. Y este es el principio de Pareto. El principio de Pareto, también de economía, nos dice que un 80% de las consecuencias provienen de un 20% de las causas. Es decir, que un 80% de nuestros resultados provienen de un 20% de nuestras acciones, pero también es aplicable en el mundo de los exámenes, el mundo académico. Un profesor siempre se va a centrar en una información que es básica, fundamental para un temario. Es decir, que el 80% del examen estará compuesto de un 20% de la información que es crucial y fundamental. Entonces tú como estudiante debes identificar ese 20% de la información y centrarte en esto. Así trabajamos inteligente y no duro. Es decir, nos olvidamos de las fechas tan estúpidas de memorizar, los nombres de guerras raras y de células que no entiende nadie, y todas esas cosas que son simplemente para añadir paja, y nos concentramos en ese 20% de la materia que es fundamental y que va a componer el 80% del examen. Tu deber, tu propósito, tu misión debe ser identificarla y dominar esta información. Pasamos al siguiente punto, que es paga el peaje y disfruta de la carretera. Las notas no sirven absolutamente de nada.
son simplemente un reflejo de tu capacidad de reflexión, de tu pensamiento crítico, de tus hábitos de estudiante y de tu forma de concentrarte, organizarte y ser productivo. De nada más. Te pido por favor que te olvides de las notas por completo, que te olvides de ese numerito absurdo y que veas los estudios como un proceso de entrenamiento y de formación en la que te estás construyendo a ti mismo como individuo funcional, capaz de articular pensamientos, capaz de transmitir ideas de forma clara, concisa, capaz de comunicar con confianza y certeza. Eso es lo que te ofrecen los estudios. Capacidad de pensar y de desarrollar tu persona y tu individuo. Las notas son el precio del peaje que tenemos que pagar para circular por esa carretera, esa autopista llamada estudios. Una maravillosa autopista, muy bien asfaltada, pero que requiere ese pago, ese peaje, que son las notas. Son simplemente un número representativo. Tú como estudiante deberías centrarte en discusiones al interior o exterior de la clase, conocer personas distintas, todo el mundo si es posible. Integrar todo tipo de asociaciones estudiantes, hacer todo tipo de voluntariados, tanto en otros países como en tu propia universidad, y empezar todo tipo de proyectos de emprendimiento. Yo recomiendo encarecidamente que en bloques de tiempo programes en tu semana estas actividades de forma bloqueada y protegida. Sabrás que vas a ejecutar estas tareas que acabo de enumerar. De la misma forma que tienes tus clases y deportes y actividades programados, también esto, voluntariados, asociaciones estudiantes, emprendimientos, quedar con amigos de la universidad. No para emborracharte ni nada, para discutir, conocer a más gente y demás. Ojo, yo donde he visto más progreso y desarrollo en mi persona es en la vida académica fuera de las aulas, es decir, sobre todo integrando asociaciones estudiantes. Una de las muchas que yo tuve el placer y la ocasión y el privilegio de integrar fue el equipo de Modelo de Naciones Unidas de la Sorbona, que yo representé hasta incluso llegar a ser el líder. Viajábamos por todo el mundo, haciendo debates y competiciones con las mejores universidades del planeta, conociendo gente distinta y hablando sobre temas de relaciones internacionales, geopolítica, política, administración pública, medio ambiente, tantos otros temas, mientras no solo cultivaba mi mente, mi forma de comunicar, también conocía gente maravillosa. Eso no sería posible sin que yo hubiese metido el foco no en las notas, sino en estas actividades extracurriculares. Pasamos al siguiente paso, que será inversor profesional de energía. Todo estudiante de élite debe tener un conocimiento absoluto y detallado sobre cuáles son las actividades que le quitan más tiempo y energía y cuáles son las actividades en las que él debería dedicar más tiempo y energía. Como toda empresa o deportista de élite, el estudiante debería tener una idea muy clara hacia dónde invierte energía y tiempo y hacia dónde debería invertirlo. Cada día nos despertamos con un depósito de energía lleno y a medida que pasa el día y tomamos decisiones y hacemos tareas, esta se va reduciendo y agotando. Dividimos nuestro día en bloques de tiempo, protegidos, productivos, que, según el bloque de tiempo y según la posición en el día, lo asociaremos con una tarea distinta. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que nuestra energía, fuerza de voluntad, decaen, disminuyen a lo largo del día. Por ende, debe haber algún tipo de correlación. Mañana, el bloque de tiempo de mañana, debe estar centrado en esas tareas que requieren de todo nuestro poder creador y creativo, esas que requieren de más esfuerzo cognitivo y de mayor fuerza de voluntad. Mediodía debe estar destinado a esas tareas que requieren de una fuerza de voluntad mediana, pero que también son difíciles, no requieren de extrema reflexión o creatividad, pero que son difíciles. Por la tarde o medianoche deberíamos centrarnos en esas tareas que no requieren de fuerza de voluntad, porque evidentemente estamos consumidos, ya no tenemos energía, y aparte son más tareas sencillas de hacer, administrativas o de organización. Otra cosa que funciona muy bien para estructurar tu día es cada día, en el momento en que planifiques tu jornada, pregúntate, ¿cuál es la tarea que tengo más miedo a hacer? ¿Cuál es la tarea que estoy procrastinando más? ¿Cuál es la tarea en la que yo veo que hay una resistencia en el hecho de yo hacer la tarea? En ese punto de dolor, en ese punto de miedo, en ese punto de procrastinación, se encuentra el verdadero progreso. Empieza tus jornadas preguntándote esa cuestión y la respuesta que salga será la tarea por la que tienes que empezar. Pasamos al siguiente paso, que será conviértete en un estratega del tiempo. Es crucial el momento en el que programas las actividades extraescolares, ya sea
quedadas con amigos, hacer deporte, entre muchas otras. Os pongo un ejemplo personal. Yo me di cuenta que si me levantaba a las 7 de la mañana e iba después al gimnasio para después ir a clases o a la universidad, había muchísimo tiempo muerto que perdía entre esas horas. Lo mismo me pasaba cuando yo quedaba con un estudiante después de clases. Yo era muy consciente de que si quedábamos a las 5 para tomar un café, lo que pasaría es que antes de ir a esa quedada no estudiaría porque tenía el bajón post comida y sabía que después de esa quedada ya no estudiaría porque estábamos a punto de concluir la jornada. Y estos son los cambios que hice y que impactaron radicalmente mi horario como estudiante. 1. En vez de levantarme a las 7 empecé a levantarme a las 5. Así tenía un bloque de tiempo de trabajo productivo, denso, de concentración de 5 a 8. Para después de 8 a 10 ir al gimnasio y seguidamente ir a clases sin perder tiempo. Pero es que además dejé de tomar cafés con amigos y lo que hacía era proponer de ir a quedar para cenar o para comer directamente, porque así estaba gestionando dos tareas al mismo tiempo y además que a mí me encanta comer con gente, que era comer, que eso lo tenemos que hacer sí o sí, y además con la compañía de maravillosas personas, y no ir a tomar un café, que tienes que ir a tomar un café como excusa para ver a la persona y hablar. Reduciendo esto, gané muchísimo tiempo y sobre todo, que es lo más importante, no dejé espacios muertos de tiempo a lo largo de mis días. Pasamos con el siguiente paso, que es comprométete a terminar la jornada de trabajo por tu bien y el de tus notas. Yo siempre me comprometía a no estudiar ni trabajar después de las 7. Nada bueno de concentración o productividad pasa después de las 7. No estamos codificados para estar hasta tarde trabajando. El sueño es lo más importante para los estudiantes y es lo que más se desprecia. Lo que muy pocos estudiantes comprenden es que en la fase REM, en el sueño, se generan esas conexiones neuronales necesarias para aprender y retener información. ¿Cómo pretendes aprender y retener información si no duermes, si no permites a tu cerebro hacer esas conexiones? Hay otra segunda ventaja crucial de comprometerte a terminar la jornada de estudio en 1 hora, y esta la demuestra la científica Zeigarnik. Una vez suena la alarma de que tienes que terminar de trabajar porque a las 7 te has comprometido de que tienes que dejar de trabajar, ¿qué pasa? Que si tú no has terminado una tarea, la tarea que estabas haciendo en ese momento, se genera una frustración muy incómoda, ya la conocéis seguramente, porque nuestro cerebro, él necesita terminar las cosas, necesita cerrar los ciclos para después dejar de pensar en eso. Cuando nosotros estamos rompiendo ese flow y dejando de trabajar, dejando esa tarea incompleta, esa frustración que tenemos aquí se convierte en energía, en motivación y en ganas para levantarte la mañana siguiente motivado para completar esa tarea, porque el cerebro nunca va a dejar de pensar en ella hasta que no esté terminada. Pequeño truco que yo utilizo siempre para levantarme con mucha energía y con muchas ganas de estudiar la mañana siguiente. Pasamos con el siguiente paso, que será fusionar tareas. Me gustaría hablar de dos técnicas. La primera es la famosísima task batching o fusionar tareas. Una técnica prodigiosa que descubrí en The 4-Hour Workweek, el libro de Tim Ferriss. Esta técnica consiste en ejecutar una misma tarea en un bloque protegido de trabajo, en el que solo harás esa tarea. ¿Por qué? Porque así reduces la fatiga mental que se genera en tu cerebro cuando vas cambiando de tarea. Sería un poco el multitasking. Os pongo un ejemplo muy simple. En vez de ir abriendo y respondiendo a emails a lo largo del día, diseñar en tu horario un bloque de tiempo en el que solo te vas a dedicar a responder a emails. Ahora me gustaría recomendaros una segunda tarea, que es el multitasking. Sí, el multitasking productivo, el multitasking sano. Ya sabemos que el multitasking no es algo correcto que debéis aplicar nunca. Pero hay un multitasking que sí, y se fusiona muy bien con la task batching. ¿Por qué? Porque el multitasking se vuelve sano y productivo cuando combinamos tareas que requieren diferentes tipos de atención y recursos cognitivos. Consiste, por ejemplo, en mientras caminas escuchar tu podcast favorito o la radio, mientras cocinas formarte en aprendizaje de lenguas con algún curso o mientras haces deporte escuchar un audiolibro. Estás combinando la magia de las dos técnicas, multitasking porque haces dos cosas a la vez y task batching porque las fusionas en un mismo espacio de tiempo. Pero es productivo porque caminar es algo automático y pasivo y escuchar el podcast, el curso o el audiolibro es algo activo que requiere de foco, pero no se impiden la una de la otra de ser realizadas correctamente. Pasamos al último paso, que será construye un grupo de estudiantes de élite.
El multitasking no solo es entre tareas, también es con personas. Uno de los secretos que todos los estudiantes de Columbia y la Sorbona compartimos es que si queremos al mismo tiempo de sacar buenas notas y estudiar, enriquecer nuestra vida social y relacional y de amistades, tenemos que fusionar esas dos tareas y mientras estudiamos, hacerlo con gente que nos empuja a ser mejores, con la que podemos pasar un buen tiempo y divertirnos. Entonces el multitasking en este caso también funciona. ¿Cómo? Pues cuando tú vayas a estudiar, contacta a algunos amigos, personas evidentemente que sean de alto rendimiento, que sean productivas, que no te distraigan y que te empujen a ser mejor para hacer las dos cosas al mismo tiempo, estudiar y pasarlo bien con amigos. Además, trabajar en grupo es una excelente manera para mantenernos accountable, responsables los unos a los otros. Si hay un grupo de 4 estudiantes de alto rendimiento y que sacan muy buenas notas y te juntas con ellos, tú pasarás a ser el quinto, porque somos la media de las 5 personas que nos rodean. Esto es una verdad fundamental que puede sentar cátedra. Es así, así que escoge muy bien los componentes de tu grupo porque puede pasar también a la inversa. Sobre todo, gamificad los estudios. No es una cuestión de una competición individual, es una competición grupal. Hay las buenas notas y vosotros que podéis ir como grupo a conquistarlas. Entonces podéis crear todo tipo de estrategias para compartir ideas, enriquecer vuestros trabajos o disertaciones, compartir todo tipo de reflexiones que os harán más y mejores estudiantes que sacarán muy buenas notas. Y además, nos autoconvencemos de que estudiando solos en casa estaremos más cómodos y más enfocados. Eso es mentira. Mentira. La forma más, evidentemente, más costosa, que requerirá de más inversión de vuestra parte, pero más productiva de estudiar, es estando con otras personas que estén en el mismo estado emocional, productividad y de éxito y rendimiento que tú. Así que, por favor, dale 2 vueltas a esta idea y no dudes en crear tu grupo de estudiantes de élite. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me encantaría agradeceros por vuestra atención. Por favor, no dudéis de compartir este canal a toda vuestra clase, a otros estudiantes a los que queráis ver progresar. Os mando un fuerte abrazo, un beso, dadle like, suscribíos que ayudáis muchísimo a esta comunidad y os voy dejando esta lista de reproducción por aquí donde voy metiendo todos los vídeos para convertiros vosotros mismos en estudiantes de alto rendimiento. Nos vemos en el próximo vídeo.